Vamos a conversar de este tema con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, y ya lo vamos a ver inmediatamente en la pantalla para saludarlo. Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien y también, bueno, muy preocupado por la situación que estamos viviendo en Chile con respecto al tema de la sequía. Esto es especialmente sensible para las ciudades. 9 de cada 10 personas en Chile hemos decidido vivir en las ciudades, y las ciudades, si bien no es el mayor consumidor, las personas de este escaso recurso, lo que hagamos o dejemos de hacer en la materia puede definir muchísimo el desarrollo de nuestras ciudades y sobre todo de la calidad de vida de quienes las habitan. Muchas veces se ha hablado de racionar el agua. ¿Cuál es el riesgo que hay respecto al suministro de agua en nuestro país? Bueno, el riesgo sigue latente. Nosotros somos un país que la verdad es que en general tenemos mala memoria. Se nos olvida, por ejemplo, en el caso de Santiago, estuvimos hace 2 años a punto de iniciar un proceso de racionamiento. Hoy día lo que se está viviendo y en Coquimbo es dramático, ¿ah? Es dramático y lleva a pensar similar a lo que vivimos en Santiago en algún momento, si llegara algún día que se define como el día cero. Día, por ejemplo, en el caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, o sea, un día donde la ciudad, el suministro de agua, no sea capaz de entregarse al 100% de la población, y por lo tanto pueda venir un suministro, no solamente un cambio del suministro a las personas, sino que también un suministro, ¿no es cierto?, a los agricultores, a las personas que Sí. viven de este vital elemento. Así que yo diría que nada, las predicciones son malas, y en ese sentido probablemente vamos a ver un punto de inflexión este año, sobre todo si es que el panorama no cambia. Sí, ante eso obviamente la pregunta más obvia es cuál podría ser la solución, pensando en la región de Coquimbo, pero también en prácticamente más de 7 regiones que están viviendo una sequía hace ya varios años. En ese sentido, ¿cuál podría ser la solución que se ve viable para tratar este problema? Mira, Daniel, está la complejidad del problema, es que esto requiere de distintos ámbitos de trabajo. O sea, hoy día, lo primero, hay una discusión súper importante con respecto al tema del reciclaje del agua, ¿ah? Hoy día, hace muchos años, ya del 2018, existe una ley, digamos, sobre el reciclaje de agua, específicamente las aguas grises, pero todavía a la fecha no se dicta un reglamento. O sea, no se ha podido expandir esto en toda la ciudad. Imagínate tú lo que significaría eso, la cantidad de agua que se podría reciclar y que podría viabilizar no solamente proyectos, o sea, uso de la agricultura, sino que también uso del riego de parques, de jardines. Eso es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la tarificación. Hoy día está en discusión una tarificación que justamente desincentive el sobreconsumo. Eso se va a ver enfrentado también a la realidad. ¿Tendrán todas las personas los suficientes medidores? ¿Será eso realista cuando sabemos que muchas veces hay algunos medidores que abastecen a distintas casas, sobre todo en algunos lugares mayormente vulnerables? Pero la discusión de cómo poder avanzar hacia una tarificación que desincentive un uso indiscriminado del agua es algo que es súper importante. Ya conversamos también de la parte del paisaje. Hemos desarrollado muchas veces una imagen en relación a un diseño de los parques, de nuestras áreas verdes, que no se condice con el paisaje, y vimos durante, sobre todo hace 2 años atrás, cambios importantes en reglamentos de los horarios de riego, cambios de paisaje, de pasar en muchas zonas de césped, en zonas incluso bandejones centrales que llegan a consumir en algunos casos 9 litros al día, pasar a un paisajismo que requiera 1 litro o menos de 1 litro al día, son parte también de los desafíos que hoy día necesitamos poder avanzar. Así, efectivamente, son ese tipo de cambios, fuera obviamente de la concientización, los cambios que necesita. Hay también una discusión con respecto a los temas de infraestructura. Uno ve, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, casi se llega a un 70% del agua que se produce ahí es producto de una política de desalinización. Lo mismo que uno ve, por ejemplo, en este caso lo ve en otras ciudades en Chile, por ejemplo en el caso de Mejillones, donde prácticamente el 100% de esa agua es desalinizada. Entonces es necesario avanzar en estos cambios que tienen que ver de las leyes, desde el punto de vista de la infraestructura, del punto de Sí. vista del tipo de paisaje, y obviamente también cómo eso llega al usuario final, que justamente son todos quienes vivimos dentro de la ciudad. Martín, ¿cuál es el consumo per cápita que tenemos los chilenos de agua y cuánto debería ser? Tengo entendido que se pasa el promedio natural de lo que deberíamos gastar en agua.
Efectivamente, mira, la Organización Mundial de la Salud establece que como rango mínimo para una persona por día debiese estar en el rango entre 50 y 100 litros por persona al día. En el caso de Chile, digamos, el promedio en general es sobre los 170 litros. Pero tenemos algunas comunas que este promedio se dispara a 300, incluso casi llegando a los 400 litros por persona, Wow. mayoritariamente debido a que muchas veces con esa agua también se riegan los jardines privados en este caso, y por lo Claro. tanto hay un consumo muy importante de este recurso. Entonces, efectivamente, el sobreconsumo es una de las temáticas que hay que abordar y que probablemente se podría abordar a través de una tarificación que desincentive el uso que sea poco eficiente. También una cosa que es súper importante en esto también, Daniela, tiene que ver cómo aprovechamos la poca agua que hay. O sea, el cambio climático no solamente significa Sí. menos lluvia, sino que eventualmente lluvia que cae de manera más torrencial, y eso significa mayor erosión. O sea, cómo esa agua penetra dentro de la superficie es súper importante, a través de pavimentos porosos, a través de la construcción de parques, de manera tal que esa agua seamos capaces de retenerla, lo que se llama las ciudades esponjas. Es algo que también Mm. es una materia que tiene que tratar la planificación urbana. ¿Y qué podemos hacer nosotros en el diario vivir? ¿Ayuda, por ejemplo, que utilicemos menos agua cuando hablamos de las duchas más cortas, de lavarse los dientes sin el agua corriendo? ¿Eso efectivamente ayuda o se necesitan políticas más macro? No, aquí mira, yo creo que todo tiene que ayudar. Uno dice, bueno, la agricultura en Chile más o menos representa el 70% del gasto del agua. Uno podría decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi casa? No voy a mover esa aguja. Yo creo que todo lo contrario. Esto cambia por un cambio, o sea, pasa por un cambio de switch. Y efectivamente, sobre todo en el uso, en el baño. En el baño prácticamente se produce, no sé, por el 70% del consumo, y tiene que ver con en las duchas, el no dejar el agua corriendo. Y tiene que también, como tú también dices, temas más macro. O sea, el poder contar con un reglamento de uso de aguas grises podría significar que en muchos hogares en Chile, muchos proyectos de vivienda social que se están generando o de nuevos desarrollos inmobiliarios, podemos hablar que toda esa agua que se genera en los lavamanos, los lavaplatos, etcétera, podría ser reutilizada para el riego de jardines, incluso para la industria agrícola que hoy día se ha visto fuertemente amenazada. Martín, muchas gracias por esta conversación, este tema tan interesante que sigue dando debate, por supuesto. Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, muchas gracias por esta entrevista con CNN Tiempo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Daniela. A usted.